Dios le bendiga a todos. Mi nombre es José Guzmán y les hablo desde Costa Rica con una revelación de parte de Dios. A Él sea toda gloria y honra y alabanza. Esta revelación Él me la dio estando en medio de un ayuno de 21 días, donde para su gloria me mostró y me habló diferentes cosas con respecto a su iglesia, lo cual les quiero compartir. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parte de lo que Él me habló y me mostró durante estos días de ayuno fue esto. Estaba yo a eso del día 16 en el ayuno, y mientras estaba orando, el Señor me dio una visión. Y yo veía cómo se acercaba a mí un candelero de oro. Un candelero semejante a los que ponen en las cosas que se utilizan para la liturgia los judíos o los hebreos. Este candelero era de oro, muy finamente labrado para gloria del Señor. Y cada una de las puntas del candelero tenían la llama encendida para gloria del Señor. Y por varios minutos yo veía ese candelero flotando hasta que se acercó a mí. Y mientras lo veía, el candelero comenzó a encenderse cada vez más. Y de un momento a otro el candelero se volvió una llama de fuego ardiente. En eso el Señor me hablaba y me decía: siervo mío, la revelación de esta visión no te la daré a ti, sino que te la daré por medio de tu pastor. Pregúntale a él y cuéntale lo que has visto, porque esta revelación te la daré a través de mi siervo, tu pastor. En eso al día siguiente, hermanos, para gloria del Señor, continué el ayuno y el Señor me otorgó otra visión. Mientras estaba orando, el Señor me permitió ver cómo algo se acercaba desde lejos y yo veía como algo blanco que venía hacia mí. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto que viene? No sabía qué era. Pero en eso que está frente a mí, aquello que venía, veo que era blanco. Y dije yo, me parece una piel. Lo dije en mi pensamiento, hermanos. Y cuando comencé a ver qué era la parte de un torso de hombre, esto comencé yo a entender. En mi sentir, mientras tenía la visión, me comencé a entristecer y dije, esto es del Señor. Eso lo dije en mi pensamiento mientras veía la visión y yo oraba. Pero mientras esto acontecía, hermanos, para gloria de Dios, yo seguí viendo y no podía quitar mi mirada, así volteara a ver a cualquier lugar. Seguía viendo esa visión y no se quitaba de mis ojos. Cuando comencé a fijar bien mi mirada, comencé a ver una herida de aproximadamente unos 18 centímetros a 20 centímetros. Y cuando comienzo a ver la carne de aquella herida profunda,
y veo el corte limpio y veo una parte de un costillar, una piel blanca, muy limpia. Mi espíritu se comenzó a entristecer en gran manera, pero yo seguí orando como que si no estaba viendo lo que estaba viendo. Y de un momento a otro, mientras oraba, el Señor me dice: siervo mío, dime lo que has visto. Y yo le dije: Señor, no quiero decir lo que he visto, porque me duele mucho lo que yo he visto. Perdóname, tengo temor y me duele mucho lo que he visto. Y yo comencé a llorar. Y caí de rodillas llorando y me volvió a decir: tú sabes lo que has visto. Dime lo que has visto. Y yo le dije: Señor, otra vez, no quiero, porque me duele mucho. Y me preguntó otra vez que le dijera, y yo le dije: está bien, Señor, pero me duele mucho. Yo vi tu costado y la herida que te hizo aquel hombre, aquel centurión. Y mientras le voy hablando al Señor, yo sentía como que estaba en ese momento. Le decía al Señor: yo vi la herida que aquel centurión cuando te atravesó con una lanza. Y yo sentía en mi espíritu como que si viera la lanza cuando lo atravesaba. Y en un corte limpio, de arriba a abajo. Muchos creen que es de abajo hacia arriba, aunque estaba en alto. Pero como aquel corte le entra a aquella lanza y después al bajar abrió más la herida. Y el Señor me dice: bien has visto, siervo mío, esa es mi herida. Y yo sufrí mucho en aquel momento y yo estaba llorando mientras veía esto. Y mientras el Señor me hablaba, me decía, hablando a mi espíritu, que esto se tenía que saber en el pueblo. Y me decía el Señor: dile a mi pueblo que muchos no están valorando el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Muchos no saben lo que a mí me costó en mi carne, en mi dolor y aún en mi espíritu, lo que yo pasé para subir a la cruz. Muchos están con celos, con pleitos y contiendas en medio de la iglesia, y que aunque eran pueblo de Él, contendían unos contra otros, y que cada vez que esto se hacía, era como pisotear el sacrificio de la cruz, y era pisotear el valor de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El Señor me decía: muchos han perdido el amor, y que ahí lo podíamos ver, en que no aman al hermano, pero dicen amarlo a Él, en que lo aborrecen al hermano, a la hermana, de diferentes formas, pero dicen y se jactan de que son grandes siervos o siervas porque son usados, pero no tienen amor, porque no aman el sacrificio de la cruz y lo que Él sufrió cuando derramó toda su sangre por su iglesia. Él me decía que muchos han olvidado y muchos ni siquiera se han dado cuenta lo que a Él le costó, que es muy fácil llamarse cristiano, pero no tener a Cristo verdaderamente en el corazón.
Y el Señor me decía, para gloria y honra de su nombre: siervo mío, la iglesia ha dejado el amor, el amarme a mí. Y la evidencia es que no aman al hermano ni a la cruz. Muchos no saben qué es padecer. Muchos no saben qué es pasar dolor, pero por su hermano. Porque Él vino a servir y no a ser servido. El Señor me decía que por eso pisoteaban su sangre. Porque no valoraban en el hermano, en la hermana, que ya son de Cristo. No valoran la sangre de lo que a Él le costó ese hermano, que a pesar de sus errores, a pesar de que le fallan, pero ni Él, habiendo dado su vida, los viene a condenar, sino que dio su vida a pesar de todo. Él me decía, cuando yo di mi vida, cuando yo expiré, estando en aquella cruz, luego de que aquella lanza entró en mi costado, me decía el Señor, cuando brotó agua y sangre de mi costado, fue por esto. Él me decía, porque la sangre daba evidencia en la tierra de que yo era hombre y ser humano en su forma natural. Y el agua también da evidencia y testimonio, pero Él me decía, pero estas dos cosas también representan algo más, que siendo Él el Cordero de Dios y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese fue el momento como acontece en la liturgia judía, que cuando el sacerdote rociaba aquella sangre de los corderos, aquella sangre de los sacrificados, aquella sangre santa, arrojaba parte de ella en el altar y parte de ella sobre el pueblo. Esto con el fin de que fueran purificados, de que fueran santificados delante de la presencia de Dios. Él me decía, cuando salió de mi sangre, fue como aquel momento donde yo limpiaba a mi pueblo, y que cuando aquella sangre salía, en su pensamiento infinito, en el que está todo el conocimiento, la sabiduría, la plenitud de la deidad, nuestro Señor pensaba en cada uno de sus hijos, en cada hermano, en cada hermana en Cristo, de los que eran en ese momento, de los que fueron también. Y digo fueron, porque ahí también en el Espíritu el Señor iba a rescatar, luego de perecer, a los que estaban en lo que llamamos, bíblicamente hablando, el seno de Abraham. Pero que cuando Él derramaba aquella sangre era para santificar. Y por eso Él aborrecía a aquellos que tienen en poco el sacrificio de la cruz. Cuando se odia, se aborrece a un hermano, a una hermana, mientras se dice al mismo tiempo, yo amo a Dios, yo lo amo. Y no damos testimonio de estas palabras con el odio, con el aborrecer a nuestro hermano. Y todo aquel que aborrece al hermano es homicida, dice la palabra. Y dice también, no maldecirás a príncipe de mi pueblo. La Escritura nos enseña, hermanos, que el Señor aborrece estas cosas. Pero Él me decía, por eso es que no han valorado, no entienden el valor de mi sangre y el valor del sacrificio
y de mi dolor en la cruz. Y no solo en la cruz, sino todo lo que yo pasé desde el día que me hice hombre, desde el día que descendí en la tierra, renunciando a todo lo que tenía en los cielos, que todo eso ponemos en poco cada vez que le damos la espalda a un hermano a través de la envidia, del rencor, del resentimiento y de todas estas cosas que sabemos que es pecado contra Dios y también contra nuestros hermanos y también contra nuestros semejantes, porque a cada uno nos ha creado el Señor a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, cada ser humano, indefectiblemente, de que sea de un color, de una religión, o tenga un idioma extraño, diferente, o sea un mudo, sea quien sea, Él no hizo acepción de personas, por lo tanto aborrece a todo aquel que sí las hace. Y el Señor me decía esto también: ¿sabes por qué brotó agua de mi costado? Y yo le decía: no, Señor, no sé. Él me decía: porque el agua representa la promesa que les estaba dando del Espíritu Santo, el cual vendría sobre los hombres desde ese día en adelante. Que aquello daba testimonio en la tierra de lo sobrenatural que vendría sobre su pueblo, sobre todo aquel que se volviera a Él. Entonces el Señor me decía: ese fue el momento más grande, más fuerte de mi dolor. Fue el momento en que más sufrí. Fue el momento en que yo expiré. Fue ahí donde mi último aliento. Ahí fue donde yo di mi vida. Aunque me sentí solo en un momento, me hizo sentir el Señor. Porque la palabra dice que Él mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor me dijo que Él padeció realmente en su carne. Verdaderamente pagó un precio en perfección, irreprensible, precioso precio, de estima incalculable, por la salvación de todos los que hoy en día por gracia y misericordia suya le conocemos, también de los que han creído, de los que no, pero también de los que no han recibido el testimonio de Jesús y lo han rechazado, rechazando así la oportunidad de la salvación. Porque no solo decir soy cristiano, no es solo decir soy de Cristo. Si no amamos a nuestro hermano, no tenemos testimonio tampoco de que amamos a Dios. De esta manera abolimos los 2 mandamientos. Cada vez que aborrecemos a nuestro hermano o nuestra hermana de alguna manera, o a nuestro prójimo, aborrecemos el mandamiento primero que dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Si no amamos a Dios con todo nuestro ser, nuestra fuerza, nuestra alma, ¿cómo pues decimos que amamos a nuestro hermano y hermana? Entonces el Señor me decía: tales no me aman, aunque dicen que me aman. Muchos tienen dones porque yo les he dado. Muchos tienen dones, pero eso no quiere decir que son salvos. Porque la Escritura enseña que el que odia a su hermano es homicida. Y ya sabemos a dónde dice la palabra que van los homicidas. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Amados hermanos, el Señor me decía también, para gloria y honra de su santo nombre, el poderoso de Israel, el santo Hijo de Dios, me decía que ese momento de dolor grande fue el momento en que Él dio a luz a su iglesia. Que así como la mujer que está encinta y le vienen los dolores de parto, y en el dolor más fuerte da a luz aquel hijo anhelado, esperado, así Él mismo dio a luz a la iglesia, dándolo todo y expirando al haberlo dado todo. Ahí se consumó todo lo que Él vino a hacer a este mundo. Así que, queridos hermanos, esta es la segunda visión de lo que Dios me habló. Pero luego de esto, al día siguiente hubo otra visión. Y veía yo al Señor sentado en un trono blanco, un trono para su gloria y honra, blanco. Y el Señor estaba de blanco sentado en su trono, con su mano izquierda en el trono y su mano derecha como alguien que está pensando algo. Yo no veía bien su rostro, pero sabía que era el Señor. Y mientras veía también esta visión por varios minutos, llegó el momento en que yo sentí como que el Señor algo iba a hacer, pero no sabía lo que era. De un momento a otro veo yo que el Señor se levanta de su trono, y como quien se levanta y da un paso adelante, veo que se inclina un poquito sin doblar sus rodillas y extendía su mano derecha hacia mí, con la palma de la mano hacia arriba, y su traje era como el traje de un sacerdote, pero blanco, para gloria y honra de su nombre. Cuando yo veo que el Señor por varios minutos tiende su mano extendida, esto habló a mi espíritu. Primeramente, que Él algo iba a hacer, pero que Él iba a extender su mano para gloria y honra de Él mismo, a todo aquel que se volviera a Él, a todo aquel que se volviera a Él. Y yo veía y sentía en mi espíritu una nobleza, una pureza, un deseo de ayudar a todo aquel que quisiera tomar su mano, pero Él la extendía, pero que era cada quien el que tenía que tomar la decisión de tomar su mano o de no tomarla, pero que a eso vino Él, a extenderla, y que aún en este momento la tiene extendida para gloria y honra de su nombre, aguardando brevemente por todo aquel que quiera ser salvo y volverse a Él, con mano abierta y brazo extendido. La mano de nuestro Señor está extendida aún en este tiempo, en esta hora, para todo aquel que se vuelve a Él. Está dispuesto a perdonar, a olvidar, para restaurar y levantar a todo aquel que ha caído, como está escrito: al de corazón contrito, pero también humillado, no lo despreciará el Señor. Pero cuando comencé este mensaje, yo les conté una visión
la cual Él dijo que me daría la respuesta a través de mi pastor. Aquella visión del candelero que estaba encendido y se volvía llama de fuego. Esta era la revelación para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella visión hablaba de esto. El candelero es la iglesia. Así como el oro, así la iglesia debe ser. Una iglesia pura, labrada, porque la iglesia tiene que estar adornada. Y sabemos que este adorno son los frutos y en parte también las obras. Pero el Señor me mostraba que aquel fuego del candelero, que lo comenzaba a envolver hasta que éste se volvió una llama de fuego, el Señor le dio a mi pastor la revelación que era esto para gloria y honra de su santo nombre. Que aquel fuego que envolvía el candelero es juicio que viene sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre todo aquel que le llama Señor, sobre todo aquel que le dice Padre, sobre todo aquel que le dice Rey, sobre todo aquel que lo ha conocido, pero ha vuelto atrás. El Señor nos daba a conocer para su gloria que viene juicio para la iglesia a nivel mundial. Pero no es el enemigo como muchos creen, no. Es Jehová de los ejércitos. Porque escrito está que al que él ama disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque el deseo del Padre es que nos enderecemos, es que abracemos la salvación, pero también se debe a que la iglesia debe ser probada como el oro, debe ser probada, debe ser aún más santificada, porque escrito está que el que es santo, santifíquese aún más. Así que, hermanos amados, esta es la revelación de estas visiones para gloria de Dios. Y les dejo este mensaje porque el Señor quiere que todo su pueblo, desde el más grande hasta el más chico, no importa la edad, la lengua ni la nación, no importa quién sea, no importa en dónde esté, Él quiere que todos nos examinemos y veamos si verdaderamente en alguno de nosotros hay un pecado oculto, pues el mismo David decía que lo examinara, que lo limpiara con hisopo, que sacara de él hasta lo más profundo, lo más escondido en su vida, cualquier pecado que hubiera en él, con tal de agradar a Dios. Asimismo tiene que estar en nosotros, amados hermanos, el deseo de ser limpios y el deseo de amar a Dios. Y la única manera de demostrarle el amor a Dios es verdaderamente amar a nuestro hermano y a nuestro prójimo, porque eso es evidencia de que realmente amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Por eso dos son los mandamientos, donde se encierra toda la ley y los profetas. Y sin esto, nadie es nada. Por eso el mismo Señor dijo: he venido a cumplir la ley y no a abolirla. Y eso mismo es lo que el Señor nos está pidiendo, que cumplamos esos dos mandamientos verdaderamente. Así que su mano está extendida a todo aquel que se vuelve a Él,
porque Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, hermanos. Para eso dio su vida en la cruz. Para eso renunció a todo lo que tenía en los cielos por un momento, para ofrecernos a nosotros y a nuestros hermanos, a los que han creído y han de creer en Él, todas esas promesas que están en la palabra. Pero de todas la más grande es la salvación, porque esta es la primera de todas, la salvación, porque sin salvación no se alcanza ninguna otra promesa eterna y duradera. Así que, hermanos, volvámonos al Señor, el cual es amplio en perdonar y está esperando que lo hagamos de todo corazón. Que el Señor añada lo que tenga que añadir en nuestras vidas, quite lo que tenga que quitar, y a través de su Santo Espíritu guía a cada uno a su presencia. Pero nosotros somos los que voluntariamente tenemos que aceptar el tomar su mano. Así que, amados hermanos y hermanas, y todo aquel que me escucha a través de este mensaje, quiero que sepa que Cristo le ama. Quiero que sepa que el Señor dio su vida en la cruz por ti, por mí y por todo aquel que, aunque no lo acepte, pero le ha dado oportunidad de salvación. No pisotees la sangre de Cristo, el cual te está ofreciendo salvación y vida eterna, el cual te está ofreciendo lo que el mundo no te da, ni te dará jamás, ni las riquezas, ni nada que te ofrezca este mundo te puede dar verdaderamente una sola cosa de lo que Dios sí te puede dar, porque Él lo dio todo por ti y por mí. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y vuélvase cada quien al Señor, porque Él es amplio en perdonar. Que la paz de Dios sea con cada uno y que su Santo Espíritu hable a su alma, a su espíritu y a todo su ser a través de su Espíritu Santo y para su gloria. Y que poder del cielo, poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de Dios. Y espero, hermanos amados y hermanas amadas, verlos allá en los cielos, al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta, porque su venida está próxima, su venida está cerca. He aquí que está a las puertas, rebaquía, rabasai. Su venida está a las puertas y su galardón viene con él. Bienaventurado todo aquel que recibe estas palabras, rebaquenda, rabasai. Bienaventurado todo aquel que la recibe, dice el Señor, ribasanda, rabasai. Porque poder de vida y de la muerte están en ella, ribacanda, rabasai. Cada quien decide lo que quiere, porque dado, dice el Señor, libre albedrío, para que cada quien decida, desde el más grande hasta el más chico, que le he dado entendimiento, para que sea voluntario y acepte, porque yo no obligo a nadie, dice el Señor. La salvación es voluntaria, pero también el que me da la espalda, dice el Señor, lo hace voluntariamente. Pero no todo el tiempo esperaré, dice el Señor, porque mi Espíritu Santo no contenderá para siempre, no contenderá, porque escrito está que si lo hiciere,
delante de mí caerían y carrabasendarabasai. He aquí que les he dado mi palabra, dice el Señor. Les he dado mi palabra y rebasendarabasei. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Vuélvete a mí, y yo te mostraré lo que he de hacer contigo, porque he preparado cosas grandes, cosas tremendas, pero si no te vuelves a mí, pueblo mío, también conoces lo que en mi palabra está escrito, de plagas, de hambrunas, de gran tribulación y de juicio que vendrá sobre ti. Arrepiéntete, porque aún estoy esperando, pero viene el día en que sonará la trompeta y ya no tendrás otra oportunidad, porque sonará, y a muchos les ha sonado ya la trompeta, cuando han expirado de este mundo, y les ha sonado cuando no han recibido mi palabra también, por lo cual muchos han partido de este mundo sin haberme aceptado ni recibido. El que tiene oídos para oír, que oiga, y vuelva hacia mí todo aquel que quiere ser salvo, dice el Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, he dado tu mensaje como me lo has puesto, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre amado, porque tu venida está cerca y cumplido. Bendigo a todo aquel que ha escuchado este mensaje, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, como está escrito, sino con la fe de que a ti, Señor, llevará fruto esta palabra que tú me has dado. Padre Santo, obra, Señor, a través de tu misericordia y tu poder. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de tu amor y la inmensidad de tu bondad, por la sangre de Cristo y cada cosa que padeciste en este mundo, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante, a mantenernos firmes, santificándonos cada día más, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para alabanza, honra y exaltación tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.